Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Hoy día tenemos un programa muy interesante que he preparado para ustedes con algunos datos, algunos tips y otras cosas que tienen que ver con datos concretos sobre lo que está sucediendo. Y quiero ir directamente al grano con las noticias que he preparado para ustedes el día de hoy. Según un estudio, cerca del 40% de los países de todo el mundo van a enfrentar disturbios civiles en 2020, con puntos críticos previstos en 75 naciones, tal como ustedes lo han escuchado. Este es un estudio que ha hecho una empresa, que ya les voy a decir qué tipo de empresa es. Indica este informe, entre otras cosas, que 47 países de todo el mundo vieron disturbios civiles el año pasado, o sea, el 2019. Esta cifra, dicen, podría aumentar a 75 en el 2020, 75 países, o sea, de 47 a 75 el año 2020, o sea, este año, a medida que aumentan los puntos de inflamación en todo el mundo. Hong Kong y Chile se están considerando los lugares más riesgosos del mundo para estas protestas severas. Venezuela, Irán y Libia se consideran el mayor riesgo de disturbios civiles en 2020. Son los lugares donde podrían haber los mayores disturbios en el año 2020. Casi una cuarta parte de los países del mundo vio un aumento dramático en los disturbios civiles el año pasado, una tendencia que probablemente dicen que va a continuar en el 2020, advirtió este nuevo estudio, según un artículo publicado en el Daily Mail, en el diario Daily Mail. Los analistas predicen que hasta 75 naciones verán violencia y manifestaciones este año, según este informe publicado. Hong Kong, Chile, Nigeria, Sudán, Haití y Líbano se encuentran entre los 47 estados que vieron un aumento significativo en estas protestas el 2019, como les contaba anteriormente. Pero los datos publicados por esta firma de análisis socioeconómico y político predijeron que este año el número aumentará a 75 países, como también les decía anteriormente. Hong Kong y Chile fueron considerados los lugares más riesgosos del mundo en términos de gravedad, de la gravedad de los disturbios y la frecuencia de las protestas desde principios del año pasado. Este informe también predijo que la situación no mejoraría en ninguno de los dos países en los próximos años. O sea, no mejorará ni en Hong Kong ni en Chile. El coautor del informe identificó a los 10 países con mayor riesgo de disturbios en 2020, como Venezuela, Irán, Libia, Guinea, Nigeria, Pakistán, Bangladesh, Chile, Palestina y Etiopía. En otras áreas, ahora que son consideradas foco de protesta civil, también incluyen a Nigeria, el Líbano y Bolivia también. Los países clasificados como de riesgo extremo incluyen Etiopía, India, Pakistán y Zimbabue. Los autores del informe también afirman que la rabia acumulada que se ha convertido en las protestas callejeras durante el año pasado ha sorprendido a la mayoría de los gobiernos, según ellos, de improviso. Incluso si las causas profundas, dicen ellos, de los disturbios en todo el mundo se abordaran de inmediato, la mayoría de las quejas están profundamente arraigadas y tomaría años resolverlas, dice este informe. Desde la publicación del índice anterior, Sudán ha superado a Yemen para convertirse en el país de mayor riesgo a nivel mundial. Corea del Norte también fue identificada como el lugar más peligroso para ser un manifestante. El índice predice que el 75 de los 125 países examinados verán un deterioro en la estabilidad, lo que significa que el 40% de las 195 naciones del mundo presenciarán interrupciones y protestas de algún nivel. Ellos publican algunos mapas de este riesgo donde se describen distintos países del mundo, los muestran en el mapa y hacen un análisis de acuerdo a una escala de peligrosidad. Esta es una tabla de los puntos críticos que muestran justamente dónde han habido los mayores aumentos en los disturbios entre comienzo del 2019 y principios del 2020. Y como les decía, Chile y Hong Kong se han desplomado en el ranking. ¿Por qué se han desplomado? Porque mientras es más cercano a cero, es más peligroso, según
justamente la escala que tienen aquí. Por lo tanto, al bajar, en el fondo lo que hacen van subiendo. Si bien también se pronostica que estados como Ucrania, Guinea-Bissau y Tayikistán experimentarán los mayores aumentos en los disturbios, son los países más grandes los que podrían generar la mayor preocupación en términos del peligro que podrían sufrir los manifestantes por los abusos contra los derechos humanos. Según este informe, ya se darán cuenta ustedes, esta retórica que se utiliza en este informe tiene esta tendencia marcada globalista. Así que es importante tener esto en cuenta y tomarlo solamente como una referencia, pero es este informe de esta compañía que es el que está circulando en bastantes medios desde el mes pasado aproximadamente. Continúa este informe y dice que el riesgo de reacción violenta por parte de las Fuerzas Armadas de Seguridad durante los próximos 6 meses se considera alto en países como Rusia, Arabia Saudita, China, Turquía, Tailandia y Brasil. El informe también dice, textualmente, abro comillas, con las protestas que continúan en todo el mundo, esperamos que la intensidad de los disturbios civiles, así como el número total de países que experimentan trastornos, aumente en los próximos 12 meses. El informe de Maplecroft dijo que los países ricos en recursos naturales, donde los proyectos de minería y energía a menudo necesitan altos niveles de protección y podrían enfrentar complicidad si contratan empresas de seguridad privada. Ese es el gran tema el día de hoy. Todo lo que concierne a la seguridad a través de estas protestas, a través de esto que se está incrementando en la calle, lo que están haciendo en el fondo es generar una mayor, que es evidente, eso genera de manera natural una mayor preocupación por la seguridad, por la identificación de los individuos, de las personas que están en estas protestas. Muchos de estos gobiernos, porque todos actúan de manera distinta, pero van a incrementar mucho su presupuesto en seguridad. Y eso a lo único que nos conduce es justamente a este gran hermano, porque es un camino muy peligroso el que se está tomando. Aquí todo va a tener que ver en un futuro con la seguridad y la vigilancia, la reforma también a las policías para, según ellos, poder enfrentar todo este callejón aparentemente sin salida que se ve ahora. Y bueno, si no lo creen, vamos a ver un artículo muy interesante que hace mención de algunas cosas, que es una compañía de servicios de seguridad, consultoría y servicios especializados en seguridad que ofrecen una serie de servicios, y estas son las compañías de alguna manera del futuro. Ofrecen servicios como gestión de crisis, seguridad en viaje, consultoría de seguridad, auditoría, consultoría de investigación, gestión de conflictos laborales, seguridad en casa, seguridad empresarial, asistencia en carretera, servicios de control de tráfico, etcétera, y muchas cosas más. Ellos además ofrecen algunos cursos online justamente para esto. Está este sitio, este tipo de empresa, en este caso se llama Garda World. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Hay una serie de empresas que están haciendo estos análisis el día de hoy de inteligencia que de alguna manera van anticipando o pretenden justamente ir anticipándose a lo que puede pasar en una determinada empresa, en un determinado país, cómo van a sufrir las inversiones o lisillanamente decirle a un inversionista si invertir o no de acuerdo al riesgo que existe en ese país. Y esta compañía escribe algo muy interesante que habla del papel de las redes sociales en la exacerbación de las amenazas a la seguridad personal y a la propiedad durante los disturbios civiles. Dicen ellos que a lo largo de los disturbios civiles en Chile, por ejemplo, las manifestaciones han seguido una nueva tendencia global de movilización rápida en masa que ellos llaman RMM. Esta es la movilización rápida en masa, este concepto RMM. Cuando las protestas a gran escala envolvieron a Hong Kong en marzo del 2019, los manifestantes pronto desarrollaron un método sofisticado para lograr la movilización de grandes cantidades de personas en un corto periodo de tiempo, a menudo reuniendo decenas de miles de manifestantes que convergen en un lugar específico con solo unas pocas horas
de anticipación. Las directivas, todas estas órdenes, provienen de plataformas de comunicación encriptadas y seguras como por ejemplo Telegram, que es una aplicación similar al WhatsApp que ustedes conocerán, la usa la policía, a veces los bomberos y otras personas, los periodistas también, y es una aplicación móvil y de PC. Además de usar este Telegram, por ejemplo, usan otras plataformas tradicionales como Twitter. Si bien Telegram está abierto para cualquier persona con un número de teléfono para unirse, las identidades de los usuarios son anónimas y las salas de chat se pueden bloquear, además que esto es completamente encriptado. Los manifestantes en Cataluña, dice esta compañía, adoptaron una estrategia durante el verano, construyendo su propia aplicación que utiliza un código QR para asegurar el acceso confiando en cadenas de confianza. Los usuarios, en este caso, solo pueden invitar a otra persona a la aplicación en un intento de evitar infiltraciones policiales. De esa manera van justamente aplicando esta estrategia para poder organizar justamente estas movilizaciones, estas manifestaciones masivas. Esto mantiene un grado de relativo secreto al organizar todas estas manifestaciones, lo que a menudo conduce a una respuesta inadecuada de la policía. Las mismas plataformas también se utilizan para coordinar con los manifestantes, informar, por ejemplo, sobre las posiciones y movimientos de la policía y emitir directivas tácticas a los manifestantes en terreno, todo lo cual agrava la ventaja que los manifestantes tienen para superar a las unidades policiales. Como resultado de todo esto, las manifestaciones a menudo aumentan rápidamente y la policía carece de un control efectivo. En consecuencia, tanto la seguridad personal de las personas en las áreas afectadas como la amenaza a la propiedad se exacerban, ya que la violencia ocurre en gran medida sin un control. En Chile, por ejemplo, dice esta compañía, el uso del RMM por parte de los manifestantes con frecuencia genera protestas después de unas pocas horas de anticipación, con un gran número de asistentes. La policía a menudo no ha podido responder adecuadamente a este RMM con un estado de emergencia declarado durante un fin de semana en octubre, el 16 de octubre, si se recuerdan, y que se observó ahí una violencia generalizada, dice esta compañía. Todas estas implicaciones para los dueños de los negocios e individuos son significativas. Cerrar una propiedad comercial o evitar áreas de conflicto puede evitar reparaciones costosas, por ejemplo, proteger la reputación de la marca y evitar lesiones o la muerte del personal. La necesidad, esta es la recomendación que hace la compañía, la necesidad de monitoreo activo en tiempo real es, por lo tanto, primordial. Esto es pertinente en una serie de protestas en todo el mundo que tienen elementos de RMM, a saber, Barcelona, Hong Kong, Ecuador, Bolivia, Líbano y Chile. El Centro de Operaciones Globales de NIA funciona las 24 horas y ofrece un monitoreo a medida del equipo de analistas, con un equipo de analistas altamente calificados. Bueno, ahí ellos pasan un poco la solución que ellos ofrecen justamente para este tipo de situaciones, de problemas. Pero se dan cuenta a dónde nos lleva todo esto. El incremento en la seguridad va a atentar directamente, finalmente, contra la libertad de los individuos. Hay grandes empresas que van a hacer grandes negocios con todo este tema de la seguridad, y eso tiene una doble lectura. Puede ser bueno porque la gente va a querer más seguridad, y también puede ser malo, depende en manos de quién caiga todo eso. Pero estas compañías, por ejemplo, la que les mencioné anteriormente, no esta, pero la que les mencioné anteriormente, que hacía este estudio, es una compañía abiertamente globalista que habla también de los riesgos climáticos y hace informes para compañías basadas en, por ejemplo, los riesgos que puede haber por el tema climático. Son ellos, son todas estos conglomerados de organizaciones, de personas que trabajan ahí, que se venden por por una jugosa tajada, que justamente son las que están empujando toda esta agenda para que esta vigilancia masiva se haga efectiva. Pero esto es igual que un arma, vamos a ver en manos de quién justamente cae. Así que todas estas protestas, todos estos disturbios, lo único que están haciendo además es llevarnos a acelerar justamente que vayamos hacia este estado policial orwelliano que hemos estado viendo. Estas son las mismas compañías
quienes hacen estas declaraciones, no lo estoy inventando yo. Y vamos a pasar ahora, en este último segmento del programa del día de hoy, quédense atentos hasta el final del programa, porque sé que esta información que les voy a compartir ahora puede ser muy importante. Hay una necesidad real de salir del espacio de confort y tener un plan B, prepararse para lo que viene, porque no sabemos lo que viene y no sabemos cómo se van a desarrollar estos disturbios en un futuro y hasta dónde va a llegar todo esto. Por lo tanto, es muy importante que los ciudadanos se preparen para lo que viene, ya que se avecinan estos disturbios civiles en todo el mundo y la gente que vive en las ciudades, que es el gran problema, es siempre la gente menos preparada para poder sobrevivir. Y esto es por una razón muy simple. Uno a medida que va viviendo en las ciudades va entrando en estos espacios que yo le llamo estos espacios de confort, donde olvidamos de alguna manera nos desconectamos un poco de nuestra naturaleza que tiene que ver con la supervivencia y estamos acostumbrados a que pedir comida y nos llegue a la casa. Estamos acostumbrados a no necesitar de una defensa porque tenemos las fuerzas de orden y seguridad, etcétera. Una serie de cosas que van mermando la capacidad natural del individuo para estar alerta, para anticiparse a los peligros, para también sentir ese miedo que es sano, porque el miedo te mantiene alerta de alguna manera. Y eso lo han dicho todos los soldados en la guerra, que el miedo es una de las herramientas necesarias, siempre y cuando no te vaya a paralizar. Así que de lo que podemos ver hoy en día, hay muchísimas amenazas también en Estados Unidos, como dice este artículo de Natural News, que voy a sacar algunas cosas muy importantes que considero que hay que recalcar justamente aquí. Dice este artículo que todavía no se sabe exactamente qué evento podría desencadenar este descontento civil en Estados Unidos tan extendido, pero no es difícil, dice, hacer algunas suposiciones informadas sobre posibles escenarios, como por ejemplo un ataque EMP desde Corea del Norte, un intento, por ejemplo, de revolución de izquierda para derrocar a Estados Unidos en un intento de golpe de Estado profundo para, por ejemplo, destituir al presidente Trump de su cargo, el colapso, por ejemplo, de la pirámide de la deuda global, arrestos masivos, por ejemplo, de grupos de izquierda en posiciones de poder y algunos otros. Cualquiera de estos escenarios podría, según este artículo, ser un detonante justamente para estas insurrecciones masivas en los Estados Unidos, porque les pongo el ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos, porque son aquellos que han lidiado más con este tema y son los que están más despiertos sobre la posibilidad de que justamente un escenario como el que ha pasado ahora en Chile se convierta en realidad. El punto, dice este artículo, es que los contratistas militares, es decir, el antiguo personal militar, que son contratados nuevamente como contratistas privados por el ejército o por las Fuerzas Armadas, están bien equipados para operar como fuerzas especiales domésticas para llevar a cabo misiones específicas en suelo estadounidense sin violar la posse comitatus que tanto se ha hablado. Pero para que conste, dice el artículo, conozco a muchos de estos hombres y los que conozco son patriotas 100% pro-estadounidenses que son ciudadanos honestos. Están bien preparados para ayudar a defender a Estados Unidos contra aquellos que están tratando desesperadamente de destruirlo desde adentro. Estos contratistas son hombres valientes y altamente capaces que son expertos en combate cuerpo a cuerpo, navegación terrestre, tácticas de asalto y tiro al blanco de largo alcance. Cada uno de ellos es un sobreviviente por naturaleza y son individuos resistentes, inteligentes y dedicados. De hecho, hay mucha gente que terminará rogando por su protección contra las turbas de izquierda y los grupos militantes fuera de control, como por ejemplo Antifa, que están tratando de quemar este país. Voy a recordarles que este artículo tiene algún tiempo publicado. De hecho, es del año 2017, para que se hagan una idea. Y ya tenemos confirmación de algunas de las cosas a través del proyecto Veritas, que desclasificó esta información, estas grabaciones escondidas a los miembros de Bernie Sanders, de la campaña de Bernie Sanders, que decían, bueno,
vamos a quemar el país, vamos a organizar estas insurrecciones, exactamente el mismo modelo que ya estudiamos en el documental de Contracultura, que lo pueden ver aquí en el canal y se los recomiendo, el documental Detrás de las Revoluciones, que está ahí en la lista de reproducción. Entran ahí y en la lista documentales van a encontrar hasta ahora el único documental que ha producido el canal y que habla justamente de esto ya más en profundidad. Así que ya hay una confirmación real de que esto no era simplemente algo que se estaban imaginando algunos grupos de patriotas, sino que hay confirmaciones reales por todo esto dicho por la misma gente que pretende llevar a cabo este tipo de actos de vandalismo, estos actos de insurrección, acompañado de quemas, de saqueos, etcétera, y todo este tipo de cosas que ya hemos visto. Entre las misiones especiales que pueden desarrollar estos contratistas, que podrían ser y son contratados finalmente por elementos del Army, de las Fuerzas Armadas, etcétera, incluyen operaciones de rescate, por ejemplo, operaciones de infraestructura de vigilancia y protección de vigilancia para la policía. Estos contratistas militares a los que se hace referencia son capaces de llevar a cabo todo tipo de misiones especiales que incluyen, por ejemplo, protección de la infraestructura clave contra los terroristas, centros de distribución de energía, plantas de energía, ferrocarriles, etcétera. Eliminar células terroristas, por ejemplo, y su liderazgo con asaltos de precisión o misiones de francotiradores. Administrar puntos de control de transporte clave, como los que entran y salen de las ciudades. Proporcionar protección de supervisión para las fuerzas de orden locales que intentan sofocar a las turbas de izquierda enloquecidas, por ejemplo. Ejecutar operaciones de rescate para recuperar a personas que han sido secuestradas o atrapadas por terroristas, extraer personas de los escenarios de disparos en vivo, incluso mientras la batalla sigue en pie, infraestructura de sabotaje utilizada por terroristas de izquierda para sus operaciones antiamericanas y finalmente destrucción de centros de suministros, depósitos de municiones, depósitos de combustible, etcétera, de estos enemigos domésticos, como nos relata este artículo de naturalnews.com. Bueno, estos hombres, como dijimos, son altamente entrenados y son capaces de llevar a cabo tales misiones con velocidad, precisión y adaptabilidad notable. Solo uno de estos operadores vale al menos 1000 de los otros que están en el otro bando. Todos estos grupos están compuestos por antiguos Marines, fuerzas especiales e incluso operadores Navy SEALs. Estos individuos son bastante difíciles, como ustedes saben, de matar y están decididos a cumplir sus misiones sin importar qué es lo que pase. Este artículo predice una de las cosas más importantes que nosotros hemos visto en carne propia en Chile, cómo se ha ido organizando esto y que yo considero personalmente que es el blueprint, lo que están haciendo en Chile, para lo que van a hacer en otros países justamente. Así que observen muy atentamente lo que está pasando en Chile, cómo se están moviendo estos grupos insurreccionales, cómo se está llevando a cabo esta revolución. Y entre las cosas que predice este artículo, que muchas ciudades de Estados Unidos se van a convertir en zonas de guerra, como les mencioné antiguamente en algunos de los programas que hicimos sobre el tema. Sin embargo, las personas de la ciudad son siempre, como les decía, las menos preparadas para este tipo de situaciones. El resultado de todo esto es que si los eventos se desarrollan a medida que se nos advierte, grandes secciones de muchas ciudades de Estados Unidos, dice este artículo, se transformarán en zonas de guerra, con incendios provocados, saqueos, disparos y cadáveres. Esto, por supuesto, significa interrupciones graves en 1. La entrega de alimentos a supermercados. 2. Entrega de combustible a estaciones de servicio. 3. Conectividad a Internet. 4. Transporte y rutas de transporte. Y número 5, servicios de emergencia, incluidos hospitales, los bomberos y la policía. Las interrupciones en todos estos servicios y suministros solo empeorarán el grado de pánico y desesperación entre los habitantes de la ciudad. Esto hará, ya que la gente de la ciudad es la menos preparada, que aumentará el pánico y va a hacer que la situación se intensifique rápidamente. Las rutas de salida de las ciudades serán bloqueadas en algunos casos y no todos podrán salir.
La comprensión detrás de todo esto es aún más impactante cuando se considera el hecho de que las unidades locales de aplicación de la ley han sido informadas durante el último año, o sea que cuando las autoridades del interior colapsen en el caos y los disturbios, las unidades de policía no serán enviadas para lidiar con muchas situaciones. En cambio, en algunos casos, la estrategia será simplemente contener el caos y evitar que se propague. Esto significa manejar puntos de control de obstáculos mientras se permite que ciertos sectores de algunas ciudades se quemen, literalmente. Esto es lo que hemos visto que ha pasado en Chile. La policía no da abasto. ¿Y qué es lo que hacen? Tratan simplemente de contener que no se propaguen. Al menos esa es una lectura que se podría hacer sin tener los datos de realmente qué es lo que está haciendo la policía, teniendo en cuenta que además no es la policía como la de Estados Unidos, que frente a cualquier tipo de agresión ellos inmediatamente hacen uso de sus armas de servicio de manera inmediata. En este caso es completamente distinta, pero hemos visto cosas que son al menos sospechosas y que hacen que este artículo cobre mucha relevancia respecto justamente a cómo la policía no va a ser enviada para lidiar con muchas situaciones. Esto significa manejar en el fondo estos puntos de control de obstáculos mientras se permite que ciertos sectores de la ciudad, como dice justamente este documento, que queden literalmente a su suerte. Y con eso los ciudadanos que van a estar ahí, porque no van a tener la protección de la policía, porque la policía va a estar sobrepasada. Continúo. De la misma manera que se debe contener una pandemia viral para evitar que se propague, los disturbios civiles también serán protegidos para evitar su propagación. Este es el resultado inevitable de muy pocos policías en la mayoría de las ciudades, donde los policías son superados en número por al menos 1000 contra 1. Cualquier evento catalítico suficientemente grande que provoque que las turbas de la izquierda se derramen en las calles provocará de inmediato que la policía y los agentes del alguacil, por ejemplo, cambien el enfoque de sus actividades hacia la contención en lugar de la intervención. Esto, según este artículo, lo han confirmado fuentes justamente ellos mismos. Los mismos policías han confirmado algunos esta información, que esa es justamente la estrategia. Bueno, si estás atrapado, finalmente dice, en una sección de la zona de guerra de la ciudad, es muy posible que estés solo por un tiempo, incapaz de salir de la ciudad porque todas las rutas de salida van a estar bloqueadas como parte de la estrategia de contención. Ciertamente se permitirá la salida de personas especiales como el alcalde, su familia o funcionarios de alto nivel de todo tipo, pero si no tienes ese permiso especial, puedes encontrarte literalmente atrapado en tu propia zona de la ciudad, incapaz de recibir ayuda llamando al 911. Todo mientras tienes que lidiar con toda esta horda de lunáticos de izquierda armados y que son violentos. Bueno, algunas de las ciudades que están mencionadas en este documento es el sur de Los Ángeles, East St. Louis, Houston, Chicago, Seattle, Miami, Phoenix, Baltimore y Boston, todas las zonas potenciales de guerra. Quiero hacer un punto aquí, porque ahora podemos entender, a lo mejor haciendo una reflexión, por qué se impulsa constantemente el odio, el desorden, la locura, y por qué se le da tanta importancia a que la gente vaya abandonando la lógica y la razón. Pues bien, se trata de crear un estado donde el caos sea reinante. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de los medios de comunicación apoyan en un 70% probablemente a nivel global, a nivel occidental por lo menos voy a hacer esa lectura? ¿Por qué creen que todos los medios apoyan esto? ¿Por qué creen que todos los grandes conglomerados económicos también están apoyando esto? Mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué sentido tiene que algunos grandes ricos pierdan sus empresas? Ellos ya tienen su dinero invertido en otro tipo de cosas. Muchos de ellos tienen sus búnkers construidos y están preparados para esto durante muchísimo tiempo. El empresario local, probablemente que sea un ignorante y no tenga idea de esto, va a ser un tonto útil más que va a ser usado probablemente para poner una publicidad
alguna modelo que promueve algún tipo de cosa, como lo que vemos a diario, que terminan promoviendo toda esta agenda de una manera u otra. Y vemos a muchísimas compañías involucradas, esta vez son los empresarios quienes están y han sido subvertidos y han sido llevados de la mano de toda esta agenda. Han sido engañados también y por miedo justamente no hacen absolutamente nada y siguen siendo condescendientes con toda esta agenda. Pero lo que se trata justamente es que la gente abandone la lógica, abandone el contacto con lo real, es crear una realidad paralela y alternativa a través de los videojuegos también, que si ustedes se fijan, la mayoría de los videojuegos promueven justamente todo este estado de caos. La pregunta que tienen que hacerse ahora probablemente, y que yo me hago, es, bueno, hay que estar muy fuera de la sociedad, entre comillas, para poder entender realmente qué está sucediendo en la sociedad. Es lo mismo que cuando uno viaja para conocer a su país, uno conoce más a su país desde el extranjero, porque ahí puede comparar, puede analizar cosas distintas y eso te termina dando una capacidad de análisis mayor y no estar tan apegado emocionalmente a ciertas cosas que nubla bastante el criterio, sobre todo racional, para poder analizar ciertas cosas. Bueno, eso es lo que tenemos justamente hoy en día. Es una manía, un frenesí, porque la gente abandone toda lógica y toda la razón para poder precipitar y conducir este movimiento que para los que se quedan en lo pequeño van a estar alegando que no, que mis pensiones o que el problema que yo tengo o etcétera, una cosa o lo otra, pero tratemos de abrir los ojos, de dejar de ser unos borregos y veamos el big picture o el panorama general de lo que aquí se está haciendo. Finalmente, la gente que en este momento está impulsando este movimiento es gente de las más diversas tendencias, es gente que tiene sus propias inquietudes, que necesita que les resuelvan sus problemas, pero no dejan de ser, en lo general, esclavos del sistema. ¿Por qué? Porque le están pidiendo a alguien que les solucione un problema que finalmente tienen ellos. Yo sé que esto puede sonar muy antisocial, pero si ustedes lo piensan, es simplemente hacerse cargo de nuestra propia vida y dejar de ser esclavos del sistema. Hoy día mucha gente va a estar atrapada en estos modelos y uno de los grandes engaños es justamente tratar de llevar a la gente a vivir en estas grandes ciudades, en estos grandes complejos vigilados, donde pueden ser fácilmente manejados y manipulados. Toda la agenda de futuro apunta justamente hacia el control de las ciudades. Mientras la gente sea más autosustentable, pero de verdad, va a tener una real posibilidad de seguir manteniendo su libertad, sobre todo en algunas áreas rurales. Y es muy posible que eso suceda, ya que todo este tipo de grupos al mismo tiempo fracasan en las zonas rurales, porque recordemos que estos violentistas son de ciudad, no son violentistas del campo. La gente del campo es gente buena y es gente sensata aún, que no ha caído en estos engaños. Todo lo contrario, es gente que mantiene sus tradiciones más vivas que nunca. Así que es muy importante entender por qué, cómo están conduciendo, cómo están impulsando, cómo están dejando que el movimiento siga su curso. ¿Hacia dónde? Hacia hacer este tipo de revolución de manera completamente global. Eso es lo que nos podemos dar cuenta por los datos que hay, nos podemos dar cuenta por la información, por el tipo de cómo están configurando este movimiento, cómo ha sido potenciado desde distintos países, distintos medios. Esto viene a escala global. Y creo que es bueno hacer la mención de que todo lo que vimos que hizo el socialismo en el pasado, recordemos que el socialismo es anterior al comunismo, no se olviden. Y todo esto nació en la famosa Revolución Francesa, aunque les moleste a algunos, pero de ahí viene toda esta historia. Y lo que vimos que pasó con el socialismo comparado
a lo que pretende hacer ahora, porque esto es a nivel global, con un control de la tecnología, no va a ser nada comparado. Nada. Y eso no les quepa ni la menor duda, ni por un solo segundo. Por eso todo intento de cambiar la constitución o las constituciones de los países debe ser completamente rechazado. No por esta gente. No por esta gente. Aquí hay otros planes de por medio. A estas alturas debemos pensar, por lo menos es lo que yo pienso, que nuestra sociedad hoy día tiene el desafío de sobrevivir a todo esto. Y eso es mucho más importante que los pequeños problemas por los cuales la gente hoy día se queja. Y se queja, vuelvo a repetir, porque también son esclavos de alguna manera del sistema. Y es posible poder hacer una vida lejos de todo esto mientras esta situación pase, porque de que vamos a ganar y a triunfar, finalmente eso tampoco les quepa ni por un segundo la menor duda. Pero bueno, ese es el programa que quería traer el día de hoy para que conocieran esta información que me parece muy importante. Y quiero terminar brevemente con el fin de este artículo que les estaba leyendo justamente, que dice lo siguiente, y vamos a ver cómo esto, en el caso particular de Chile, por eso hay que poner tanta atención, porque lo que pase en Chile va a ser determinante para lo que pase en el resto del mundo. No tengo ninguna duda de eso. Dice el artículo, y vean cómo se ha ido cumpliendo esto. En otras palabras, dice, casi sin importar lo que suceda en un futuro cercano, la mitad del país entrará en erupción de una forma u otra, refiriéndose a Estados Unidos. Esto se debe a que la izquierda ha logrado dividir a Estados Unidos entre los que aman a este país y entre los que lo odian. La izquierda se ha convertido en anticapitalismo, anti-Estados Unidos, anticonstitución, anti-ley y anti-Trump. En busca de una radicalización cada vez mayor, la izquierda ahora quiere una revolución comunista para echar a Trump de su cargo, instalar un régimen totalitario radical de izquierda en Washington y reunir a todos los conservadores para ejecuciones o campos de reeducación. Este es el objetivo a largo plazo del llamado Weatherman Underground, que ha transformado a los demócratas en un grupo de odio y una organización del mal. Los medios de izquierda son todos partes de este terrorismo radical, por supuesto, ya que continúan alimentando la ira, el odio y la violencia con el menú cada vez más loco de todas estas noticias falsas. Bueno, se dan cuenta, eso en Chile se ha cumplido al pie de la letra. Esta revolución que se está haciendo es este mismo modelo que están utilizando en otras partes, como lo vimos en el documental, para los que pudieron ver el documental, que se los recomiendo aquí en el canal, detrás de las Américas, detrás de las revoluciones, que se los recomiendo. Creo que está en la lista de reproducción documental, creo que lo pueden encontrar justamente ahí. Bueno, esto ha sido un programa especial en Contracultura, aquí en el podcast. Como sabrán, profundizamos mucho más en estos programas. Son programas para ir profundizando para la gente que quiere tener más información y quiere estar alerta. Por ahora, a pesar de todo este negro panorama y todo esto que les acabo de contar, existe una solución. Y esa solución es no dejar que esta gente haga lo que quiere hacer. Es primero informar, darnos cuenta qué es lo que están haciendo y luego votarles en contra por todos los medios. ¿Por qué? Porque así va a quedar un registro. De que no tuvieron al pueblo de su lado. Eso siempre es lo que ellos ocupan. En el caso puntual de Chile, ahora están tratando de cambiar la Constitución. ¿Para qué? Para que esta Constitución finalmente las Naciones Unidas pueda intervenir el país ya de manera constitucional, hacerse con el control del país. Ese es el único objetivo del cambio de Constitución de Chile, y es por eso que estos cambios de Constitución se están tratando de fomentar alrededor de todo el mundo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué creen ustedes que se hace en casi todos los países y están en todos los países con el mismo speech de cambiar la Constitución? Bueno, muy simple. Este nuevo gobierno mundial necesita una nueva Constitución. Necesita subordinar a los países a esta nueva estructura tanto
ejecutiva, legislativa, judicial, etcétera, que va a emanar ahora desde las Naciones Unidas. Ese es el único objetivo de cambiar la Constitución y por eso debemos decir que no. No debemos permitir que esta gente cambie la Constitución. Nuestra prioridad ahora debe ser sobrevivir a esto y postergarnos un poco nosotros, nuestros problemas personales que todos tenemos, y dejar de exigir por un momento al Estado. Mientras más exijamos en estos momentos de crisis al Estado, más presos de este sistema vamos a estar, ya que quieren agrandar el Estado justamente. Lo único que le podemos exigir de verdad al Estado es que haga cumplir con la ley que ya está, que respete las constituciones que ya están y que restablezca el orden que para eso realmente están. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Es un disfrute estar informado, enterarse de cosas que no aparecen en otros lados. Eso es motivo de orgullo y por eso uno incluso puede disfrutar el hecho de estar informado. Las cosas no son tan malas cuando uno tiene fe en que y ve al final del túnel que siempre históricamente la verdad ha salido a la luz y va a triunfar todo esto. ¿Por qué? Porque es una cosa de ley natural, justamente como vimos en el programa anterior. No se puede ir en contra de la naturaleza solamente por un tiempo, pero finalmente por algo la raza humana está en este planeta, por algo nos tocó vivir justamente acá y hemos tenido el don maravilloso de poder habitar este lugar en este cuadrante de la galaxia. Y ese es un gran regalo, pero no nos entregaron este planeta para hacer la guerra, para eliminarlos los unos a los otros y para estar incendiando nuestra cultura y todo eso. Cuando uno ve las cosas desde afuera, con esa perspectiva, te das cuenta que la inmadurez, la estupidez humana y todo lo que eso significa, las cosas son mucho mejores que eso y son mucho más profundas y mucho más complejas que esas pequeñas peleas intestinas. Bueno, nos vemos en un próximo programa del podcast. Quédense atentos. Abajo van a encontrar todos los links para seguir apoyándonos. Necesitamos tu apoyo para poder continuar generando más contenido. Siempre agradezco mucho a toda la gente que nos apoya, sobre todo en Patreon, en Flow, en Buy Me a Coffee. Una manera genial, Buy Me a Coffee. Por cierto, es una manera que simplemente puedes pinchar abajo en los enlaces que vas a encontrar en la descripción del video o en el primer comentario y te permite comprar un café, tan simple como eso. Si te gustó este video puedes dejar, es como un tip, dejar una propina, algo por el estilo, que es muy útil para los creadores de contenido y ha ayudado bastante al canal. Bueno, quédense atentos al podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.